cordial saludo para todos los participantes. Agradecemos haber atendido la invitación a participar en esta charla virtual. Tenemos alrededor de 80 personas conectadas entre comunidad de Uniminuto, así como asistentes externos. Mi nombre es Diana Paola Caro Fonseca, directora de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Rectoría Uniminuto Virtual y a Distancia, y en el marco de las actividades multiculturales que organizamos desde Asuntos Internacionales, donde propendemos por traer el mundo a la comunidad de Uniminuto, el día de hoy llevamos a cabo la charla Conociendo Canadá desde su geografía e historia, a cargo del profesor Jorge Vilches. El profesor Jorge Vilches realmente es un amigo de Uniminuto. En reiteradas oportunidades nos ha acompañado en diversas actividades académicas. El profesor Jorge Vilches es PhD en Geografía Económica de Laval University de Canadá, de Quebec, profesor del Departamento de Geografía de Laurentian University, fundador del Máster de Relaciones Indígenas de la misma universidad, Laurentian University. Ha llevado innumerables investigaciones sobre estudios sobre Canadá, América Latina y Asia, al igual que un sinnúmero de publicaciones sobre estudios indígenas. Ha tenido una serie de reconocimientos, bastantes reconocimientos aquí, por nombrar tan solo algunos: visitante distinguido de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Córdoba, Argentina, ciudadano honorario de Villa de Veracruz, México. Profesor Jorge Vilches, para Uniminuto siempre es un placer tenerlo con nosotros. Agradecerle haber atendido esta invitación a participar y a contar con su experticia en los diferentes estudios que usted ha llevado a cabo. Las preguntas las vamos a dejar al final a través del chat. Y de nuevo, profesor Jorge Vilches, muchísimas gracias. Le doy la palabra. Les mando muchos saludos a los amigos de Valledupar, de Villavicencio, de Cundinamarca, de Putumayo. Yo sé que hay personas que vienen de muchas partes, ¿no? Sisma Vida, La Dichada, Baupés, etcétera. Bueno, la siguiente, por favor. En estos días difíciles, sí puedes cambiar de diapositiva. En estos días difíciles de confinamiento, dame un segundito, Jorge, ya sí. Arreglamos aquí. En estos días difíciles de confinamiento, quiero invitarlos a que a salir un poquito. Bueno, en estos días difíciles que no se puede ni siquiera salir a la esquina a comprar una colombianita, los quiero invitar a que me acompañen a un viaje. Vamos a ir desde Bogotá hasta Canadá. Desde Colombia hasta Canadá, más o menos 4,000 kilómetros. Entonces en una hora vamos a estar viajando todos estos kilómetros, vamos a conocer otra geografía y vamos a viajar también en el tiempo. Vamos a ir hasta más o menos, que será unos 3 millones de años, y vamos a regresar hasta la fecha. Siguiente, por favor. ¿No puedes cambiar la diapositiva, por favor? Un segundito. Dame un segundito. Por favor, silenciamos micrófonos. Gracias. Bueno, seguimos. Canadá es un país muy, muy grande y pues son casi 10 millones de kilómetros cuadrados. O sea, es un país muy grande. Y pues un país tan grande debe tener muchos contrastes, ¿no? Primeramente, el país geográficamente, bueno, está ubicado en América del Norte y rodeado por el Océano Pacífico, el Océano Ártico y el Océano Atlántico. La siguiente, por favor. Okay, entonces, lo que está en verde es Canadá. Entonces, al norte el Ártico, a su derecha está el Atlántico, a la izquierda está el Pacífico. Siguiente. Yo los voy a llevar un poquito hacia el pasado. Vamos a ir hasta más o menos 3 millones de años. Esto es una época, es el Cuaternario, es en el Pleistoceno. Siguiente. El Pleistoceno va a jugar un papel muy importante en la formación de Canadá y al mismo tiempo en el establecimiento de la población en Canadá.
El Pleistoceno es una época en la cual está cubierta completamente, Canadá está completamente cubierto de hielo. Entonces, siguiente, por favor. Hay una capa que cubre todo Canadá, Groenlandia y una parte del norte de Estados Unidos. Siguiente, por favor. Entonces, es una masa muy grande que puede ser hasta 300 metros de hielo, pero por kilómetros y kilómetros. Esto va a traer unas consecuencias importantes. Siguiente. Tranquilamente, a través del cambio climático, va a empezar a derretirse esta masa inmensa de hielo. Y va a empezar más o menos a los 18,000 años que empieza a derretirse. Siguiente. Y va a empezar a derretirse en una zona en la que se llama la cuenca del Viejo Cuervo, que se encuentra entre Alaska, Yukon y territorios del noroeste. Por ahí empieza a fisurarse y por ahí se empieza a derretir. Siguiente. Y esto va a ser muy importante porque el movimiento del Homo sapiens, que empieza a salir de África, que empieza a poblar Europa, salió de África, bueno, estaba hace 200,000 años, llega a Europa hace 40,000 años, en Asia 70,000 años, y tranquilamente se aproximan hacia el continente americano. Y gracias a siguiente, por favor. Gracias a que se empieza a derretir este hielo por la cuenca del Viejo Cuervo, va a poder empezar a iniciarse la inmigración desde Asia hacia América. Siguiente. Aquí vuelves a darle porque es otra más. Ahí está. Entonces, se empieza, pobladores que vienen de Asia empiezan a seguir a los animalitos, en esa época, bueno, la gente nómada empiezan con la cacería y van a seguir al mamut, van a seguir a muchos animales y van a empezar a poblar este territorio que es actualmente Canadá. Siguiente, por favor. Los glaciares también la época de hielo va a dejar también huellas muy importantes, la presencia de grandes lagos, la presencia de ríos, entonces hace que Canadá sea un lugar donde hay mucha agua. Siguiente. Esta foto es les muestro las 5 cuencas hídricas. Esto es importante porque van a ver esa forma que tienen las cuencas y ahí vamos a ver también cómo estas cuencas van a influir en los asentamientos humanos e incluso vamos a ver en el desarrollo histórico de Canadá. Entonces tenemos todos los lagos, los ríos que van hacia el océano, se van a dirigir en un sentido. Entonces, por ejemplo, en la bahía de Hudson, todos esos ríos, todos esos lagos van a irse a verter su contenido en la bahía de Hudson. Esa es la cuenca hídrica más grande, pero también tenemos la del Ártico. Entonces, todos esos ríos, lagos van hacia el Ártico. Siguiente, por favor. Tenemos después la del Atlántico, tenemos la del Pacífico y tenemos una pequeña extensión que entra en la cuenca hídrica del Golfo de México. O sea, el agua de ahí, de Canadá, va a llegar hasta el Golfo de México. Siguiente. Bueno, los primeros pobladores de Canadá son los indígenas o como se les llamaría las primeras naciones. Siguiente. Las cuencas hídricas que les hablé también van a estar, vamos a ver cómo van a influenciar en cuanto a la alimentación de las primeras naciones. En el norte tenemos la foca, que es un alimento principal, pero también se encuentran las ballenas, se encuentran otros animales como el narval. Eso es en la zona ártica. En el subártico, que comprende las provincias los territorios de Yukon, el territorio de los nuevos territorios, tiene Nunavut,
Todo esto es la gente que vive aquí se alimenta del caribú. El caribú es una especie de venado muy grande que emigra desde la bahía de Hudson, se va hasta Yukon. Son más o menos casi 3,000 kilómetros de inmigración. Entonces, los pueblos que habitan en esta zona seguían los rebaños del caribú. Más al sur tenemos las planicies, lo que sería Alberta, Saskatchewan, Manitoba y una parte de Ontario. Aquí la gente se alimentaba del búfalo. Hacia el Pacífico, el alimento principal era el salmón, hacia el Atlántico era el bacalao, y en el sureste de Canadá es el maíz, como la gente se alimentaba también en México, en Perú, de maíz, ¿no? Entonces ahí ya es más sedentario, dijéramos. La siguiente, por favor. Esta es la provincia de Ontario. Aquí yo vivo y verán que la influencia de los glaciares es muy fuerte. Hay los 5 grandes lagos que son muy, muy, muy importantes, ¿no? Cuando uno va en estos lagos, pues es como si estuviera en el mar, es bastante grande y hay olas muy grandes. Entonces, es impresionante. No sé si pueden ver más o menos a la mitad, ahí por donde dice Ontario, si bajan un poquito no sé si puedan ver, aquí se llama Kapuskasing, aquí hay una línea roja. Esto es una carretera, hasta aquí llega la carretera, o sea, a la mitad de la provincia. Hacia el norte ya no hay caminos, solamente se puede llegar a las comunidades por avionetas o en invierno utilizando los caminos, los ríos que están congelados. Por ejemplo, yo trabajo mucho en la comunidad de Moosonee, que ya está en la bahía de Hudson, y para llegar a la comunidad, ahí sí tengo la oportunidad de tomar un tren. Entonces salimos desde Kapuskasing, donde se acaba la carretera, subimos las camionetas en el tren y llegamos 8 horas más tarde, llegamos a Moosonee, de ahí bajamos las camionetas del tren y ahí sí a tomar las carreteras, los ríos que están congelados y los utilizamos como carretera para llegar hasta la comunidad de Atahuapiscat. Eso es en el invierno. O sea, son condiciones bastante, bastante difíciles. O sea, todavía el hielo, el invierno es muy importante aquí en Canadá. Siguiente, por favor. Otra vez la influencia de los glaciares. Mi ciudad, que se llama Sudbury, aquí tenemos 330 lagos. Siguiente. Tenemos un lago que está en pleno centro de la ciudad y que nos permite tener actividades, por ejemplo, utilizar canoas, utilizar veleros. Siguiente. Por ejemplo, la ciudad de Sudbury es una de las ciudades con más permisos de piloto privado para volar avionetas, hidroaviones, más que nada para aterrizar en los lagos. Así es la cantidad de lagos que se cuenta en este municipio. Siguiente. Bueno, les había hablado que los pueblos, los primeros habitantes de Canadá, se les llama los pueblos fundadores. También se les llama las primeras naciones, los pueblos originarios, indígenas o también aborígenes. Siguiente. La población, siguiente. Perfecto. La población en Canadá, más o menos tenemos 36 millones de habitantes, pero la población de indígenas es más o menos 1 millón de personas. 1 millón de primeras naciones para 36 millones de canadienses. ¿Sí? Tenemos también las lenguas que se hablan, más o menos son 60 idiomas indígenas que pertenecen a 12 familias lingüísticas. Siguiente, por favor. Siguiendo las cuencas hídricas, más o menos, vemos cómo se han establecido los pueblos indígenas en este país. Y tenemos la gente que habla, bueno, de los 60 idiomas se tienen 12 familias lingüísticas. En la región donde yo vivo son la familia lingüística algonquina. Si se dan cuenta, hay una banderita roja. Esa banderita roja
con un águila, es la bandera de los indígenas. Siguiente. Entonces, tenemos los indígenas o primeras naciones o aborígenes o indios, también muchas veces también se les llama indios. Pero, siguiente, por favor. Acuérdense que en 1492, cuando estuvo por acá don Cristóbal Colón, él pensaba que, él no sabía que existía un continente, que existía el continente americano. Él iba para Catay, que es China, y para Chipangú, que es como se le conocía a Japón, y también para la India, ¿no? Entonces, él cuando llega a las Américas se da cuenta que los pobladores que viven aquí se parecen mucho a la gente de la India. Siguiente, por favor. Entonces, llega y por eso les nombra indígenas, indios. Aquí estoy en una conferencia que di en la India. A mi derecha se encuentra el rector de un colegio de ingeniería y tecnología de la provincia de Chennai en la India, y a la izquierda está conmigo un buen amigo. Él es profesor de antropología y él es indígena canadiense. Entonces me decía: Jorge, me siento muy raro porque siempre me dijeron que yo era un indio, y llego a la India y me dicen que no, tú no eres un indio, los indios son de la India. Entonces, para que vean que el error continúa todavía, el error de don Cristóbal, pues todavía se puede ver presente, ¿no? Entonces, le hacía mucha gracia a mi amigo. Siguiente, por favor. El Canadá va a ser país, se va a constituir como país hasta 1867. Y aquí en 1867 va a haber, cuando se empieza a formar el país, esto lo voy a explicar un poco más tarde, el gobierno canadiense va a firmar tratados con los indígenas. Entonces ahí van a haber números 11, 8, 5, 9, 3. Todos esos son tratados que se firmaron con los indígenas. Es por esto que se consideran tres grupos aborígenes, si quieren, en Canadá. Uno, están los indígenas. Siguiente, por favor. Está otro grupo que no firmaron ningún acuerdo y estuvieron aislados mucho tiempo, casi hasta 1940, que es, siguiente, que viven en la zona ártica y son los que se llaman inuits. Antiguamente se les llamaba esquimales. Todavía en algunas partes de Groenlandia se les llama esquimales, pero en Canadá no es conveniente mencionar esquimales porque en la lengua inuktitut, que es su lengua, esquimal quiere decir aquellos que comen carne cruda. Entonces es un poco despectivo. Entonces ellos dijeron inuits, e inuits es nosotros el pueblo. Entonces ese es el nombre. No son considerados como indígenas, son aborígenes, porque no firmaron un acuerdo con el gobierno canadiense en 1867. Siguiente, por favor. Hay otro grupo, un tercer grupo, que son los mestizos, o franco-mestizos, si quieren. Y su banderita es como un infinito, un símbolo del infinito. Ellos es un grupo que se les encuentra sobre todo en el centro del país, en lo que son las provincias de Manitoba, Saskatchewan y Alberta. Ya vamos a ver también cómo la cuenca hídrica va a influenciar por qué se encuentran ahí. Ya después lo voy a explicar. Entonces, estos son mestizos. ¿Y qué quiere decir mestizo? Mestizo quiere decir, primeramente eran padre francés y madre indígena. Los franceses, cuando llegan a establecerse en Canadá, la mayoría llegan solteros al principio y van a casarse con indígenas, y una nueva raza van a ser, que son los mestizos, que no fueron considerados como pueblos originarios hasta hace poco, hasta hace como unos 10 años. Siguiente. Ahora el profesor Jorge Vilches
Va a empezar un recorrido por la historia de Canadá. Entonces tenemos el primer, entonces 1534 va a llegar y va a tomar posesión Jacques Cartier de esta nueva, tierra a nombre del rey Francisco I. Y él hizo dos viajes, el primero fue en 1534 y ya se dio cuenta que era otro continente y dijo, aquí vamos a reclamar todo este territorio a nombre del rey de Francia. En esa época el papa era Clemente VIII, que le dijo, si no te preocupes de la línea de Tordesillas, yo ya la borro, no te preocupes, no hay problema. Ustedes ya pueden reclamar estas tierras a nombre del rey. Entonces, primero va a visitar lo que es el Golfo de San Lorenzo y del río San Lorenzo, y después va a tranquilamente entrar en el San Lorenzo, llegando hasta un lugar que se llamaba Stadacone. Ya era una comunidad indígena que estaba ahí, y ellos llamaban a esa zona Stadacone. Más tarde, Jacques Cartier va a nombrar este lugar Quebec, y va a ser la ciudad de Quebec. Y Quebec en lengua indígena significa el lugar donde el río está más estrecho. Y si se dan cuenta, exactamente es ahí donde el río San Lorenzo se empieza a hacer mar, o ahí empieza a ser río, ¿no? Entonces es el lugar más estrecho. Siguiente, por favor. Desafortunadamente para Jacques Cartier, fundar una colonia pues se necesita dinero. ¿Y de dónde van a sacar dinero? ¿Dónde está el dinero? Entonces, pues no veían el oro, la plata que había en México, en el Perú, o las esmeraldas de Colombia. Entonces, es lo que pues encontró que había en Quebec había unas piedras que parecían diamantes, y se llevó y dijo, no, vamos, con esto vamos a negociar. Encontré las minas de diamante. Sí hay diamantes en Canadá, pero se encuentran en la zona subártica y en el Ártico de Canadá. Pero las piedras que encontró él era cuarzo. Entonces, cuando llega a Europa diciendo, sí, ya con esto vamos a financiar la colonización de Canadá, se dio cuenta, hicieron el análisis y dijeron, discúlpanos, pero esto es cuarzo. Entonces hay una expresión que dice, esto es tan verdadero como los diamantes de Quebec, que sí que es falso, ¿no? Entonces hubo que esperar más o menos hasta unos 67, 70 años para que finalmente los franceses decidieran establecerse y formar una colonia. Y para eso mandan a Samuel de Champlain. Siguiente, por favor. Y Samuel de Champlain va a llegar a Stadacone, a la pequeña comunidad que Jacques Cartier había denominado Quebec, y es aquí donde Samuel de Champlain ya va a fundar como tal la ciudad. Y aquí va a ser la ciudad de Quebec. En la ciudad de Quebec, que es una ciudad bellísima. Yo hice mi maestría y mi doctorado en la Universidad Laval, que se encuentra aquí en Quebec. Es una ciudad muy, muy, muy bonita, muy europea, muy medieval, si quieren. Entonces, y es la ciudad más antigua de Canadá. Siguiente. Entonces, tranquilamente los franceses empiezan a extenderse, ya tienen una colonia y se empiezan a extender. Por otro lado, los ingleses también comienzan a extenderse, y ellos tienen lo que serían las 13 colonias, que son las colonias que están pegaditas, están en rojo, como lo ven, pegadito al océano Antártico. Pero también los ingleses van a empezar a explorar la bahía de Hudson en el Ártico. ¿Cómo se establece una colonia? Bueno, se necesita dinerito. Y acá no había, en Canadá no había ese dinero. O sea, entonces hay un chiste, incluso que lo digo, es nada más un chiste. O sea, si hay canadienses que me perdonen, eso es simplemente un chistecito. Un chiste malo, pero bueno, se los voy a contar. Del origen del nombre de Canadá. Supuestamente, esto no es cierto, que los españoles estuvieron en Canadá. Dijéramos que llegan los españoles, entonces está el general que le dice al capitán, Benítez, ¿dónde están los tesoros? Benítez dice, acá no hay nada, general. Martínez, ¿dónde están los topacios? Acá no hay nada, general. Fernández, ¿dónde está el oro? Acá no hay nada, general. Acá no hay nada, acá nada, Canadá. Entonces así se llama
les dieron el nombre de Canadá. Acá nada. No es cierto, es un chiste nada más. En realidad Canadá quiere decir eh, una, eh, un lugar, un pueblo. Entonces, así es como Jacques Cartier, cuando llega, lo invitan a venir a Canadá, vengan a nuestro pueblo. Siguiente, por favor. Entonces, como acá no hay nada, pues realmente sí hay muchos recursos, pero pues ya vemos que en Canadá hay muchísimos recursos, la industria minera es muy importante, la industria forestal, pero lo que va a permitir crecer la colonia son los animalitos salvajes. Entonces, las pieles de los animales. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, ahí están los animales. Bueno, ahí estoy, ese soy yo, es la mentirita. Siguiente. La importancia de los animales salvajes, que actualmente yo cuando llegué aquí a la Laurentian, me dijeron que tenía que tomar un curso de cómo enfrentarme a un oso. O sea, hay osos negros aquí en el campus, en el verano. Claro, ese que está ahí, el blanco, no es cierto, es un oso polar, pero ese es de mentiritas. Pero es tan importante la influencia de los animales que incluso está, ahí hay un letrero que dice, por favor, no den de comida a los osos. Son animales salvajes, déjenlos tranquilos. Y ahí ven un cuadradito, ese cuadrado es un basurero. El basurero está hecho de una forma para que los osos no puedan abrir la puerta, entonces tienen que meterla, no pueden meter la pata para abrir el basurero, si no, pues llegan y hacen un desastre. Siguiente. El intercambio económico, dijéramos, con las primeras, comercial, perdón, con las primeras naciones, va a iniciarse, entonces va a haber una colaboración, o sea, los indígenas van a atrapar los animales, se van a dar las pieles a los europeos y los europeos los van a mandar a Europa. Entonces, la primera relación que se tiene con los indígenas es bastante equitable, dijéramos, es como comercio. Claro, a lo mejor los europeos se aprovechaban un poco, pero no había esclavitud, o sea, no se conocía eso, o sea, simplemente era un intercambio. Los indígenas se meten en el interior de las tierras, el europeo no va hasta allá, y los indígenas les traen las pieles. Siguiente, por favor. Y es ahí donde les decía que van a ser una nueva raza, que es los mestizos, padre francés, madre indígena. Y va a haber una nueva raza que son los mestizos, que incluso tienen su propia lengua, que se llama el Michif, que sería, ya se aceptó como la 13ª familia lingüística. Siguiente, por favor. Esta idea este comercio fue muy lucrativo, porque en Europa se necesitaban las pieles para taparse, porque había un periodo de hielo muy fuerte, los inviernos eran muy duros, entonces van a nacer compañías, y una compañía británica que se llama la Compañía de la Baía de Hudson, se estableció en lo que es la cuenca hídrica de la Hudson Bay. Entonces, acuérdense, las cuencas forman parte, la geografía en Canadá se puede ver muy fácil, ¿no? Se puede seguir sus huellas. Entonces, se establece esta compañía, 1670. Bueno, les cuento que esta compañía todavía sigue en operación. Ahí hay una foto de la compañía de la Baía de Hudson en Toronto y en Montreal. Ahora, claro, ya se diversificó, se siguen vendiendo pieles, pero también se vende ropas, puede uno comprar sacos, puede comprar camisas. Entonces, es la compañía más vieja en operación de Canadá. Siguiente. Entonces tenemos, se empieza, todo lo que está en azul es la Nueva Francia, la colonia francesa en América. Y se van hasta el Golfo de México. Y se ven en la parte de la Bahía de Hudson, fueron los británicos que se establecieron. Más que nada, no tanto los británicos, sino la compañía de la Baía de Hudson, que era una compañía. Y aunque hubiera guerra, ellos seguían, contrataban a franceses para que fueran a meterse en el interior del bosque a buscar a los indígenas para hacer el intercambio de pieles, y ya de ahí de la Baía de Hudson se enviaba hacia Europa las pieles. Siguiente. Entre 1756 y 1763
va a haber una guerra, la guerra de los 7 años, que es un conflicto mundial, es como una guerra mundial, y va a involucrar muchos países, entre ellos Gran Bretaña y Francia. Siguiente, por favor. Y en 1763 los franceses van a perder la guerra y Inglaterra va a tomar posesión de la Nueva Francia. Entonces le van a cambiar de nombre, ya no se va a llamar Nueva Francia, se va a llamar Provincia de Quebec. No es la provincia de Quebec actual, sino es el territorio que ocupaba Nueva Francia. Entonces tienen ya, los ingleses tienen su colonia, siguiente por favor, tienen las 13 colonias que son británicas y van a tener un territorio inmenso de la provincia de Quebec, pero cuando se retiran los franceses, le piden al gobierno de Inglaterra que deje un territorio para los indígenas, el territorio que está en amarillo. Más tarde, cuando las 13 colonias se van a independizar, les va a importar un bledo y van a invadir ese territorio expulsando a los indígenas. Siguiente. En 1774, Canadá, la provincia de Canadá va a ser, se va a firmar un acuerdo para permitir que los pobladores que estaban en la provincia de Quebec se queden y no se vayan a Europa. Hay más o menos como 40,000 habitantes, entonces, pero hay un problema, esos habitantes son católicos, hablan francés, y entonces Inglaterra les dice, bueno, quédense aquí, sigan hablando el francés, sigan siendo católicos, y pues yo tengo las 13 colonias y Canadá, y la provincia de Canadá. Siguiente. Entonces, a partir de 1774, Canadá se convierte en un país oficialmente bilingüe. En ese momento todavía no era Canadá, era un territorio, era un dominio de Inglaterra, pero Inglaterra respetó eso. Y es tan fuerte que incluso mi universidad es una universidad bilingüe, inglés y francés. El país, Canadá, es bilingüe. Siguiente, por favor. Entonces, 1775 tenemos las 13 colonias Américas y tenemos Canadá, o como se llamaba la provincia de Quebec. Y tenemos un inmenso territorio que está ocupado por la compañía de la baía de Hudson. O sea, toda la cuenca de la baía de Hudson está bajo el mando de la compañía de la baía de Hudson. Imagínense, en esa época esa compañía tenía todo el poder de la 3/4 partes del territorio canadiense. Siguiente. Y volvemos a ver todo lo que es la cuenca. Eso era estaba administrado por la compañía de la baía de Hudson. Siguiente. La gran independencia de las 13 colonias británicas, bueno, entre 1765 y 1783 empieza la guerra de independencia de Estados Unidos. Y de repente, ya en 1783, siguiente, Estados Unidos va a independizarse y de repente Inglaterra se encuentra con su única colonia en América, se habla francés y se habla, perdón, y son católicos. Entonces había más o menos 40,000 personas, pero hubo 20,000 personas que estaban en Estados Unidos y que no querían ser republicanos. Entonces le piden al rey de Inglaterra, oye, danos tierras, por favor, en Canadá. Siguiente. Y entonces el rey de Inglaterra les va a dar tierras. Ahí ven, lo que es verde fuerte es lo que era la provincia de Quebec, o sea, franceses y católicos. Y el verde que está más suavecito es la tierra que les va a dar a los realistas, que les llama, a ellos que no querían ser republicanos. Y se establecieron ahí. Entonces, Canadá va a tener uno que se habla inglés y son inglés y son protestantes, y la otra parte que son franceses y son católicos. Siguiente. Entonces, más tarde, el gobierno británico decide dividir esa parte en dos, que era el Bajo Canadá, que es la parte francesa y católica, y el Alto Canadá, que es la parte inglesa protestante. Siguiente. Bueno, llega 1867 el nacimiento de la Confederación Canadiense. Canadá se hace país de una forma sin guerra.
no hubo guerra. Es de los pocos países, creo que en toda, solamente creo que Brasil y Canadá fueron los únicos países en todo el continente americano que no hubo lucha armada para tener su independencia. Simplemente se juntaron 4 colonias canadienses que eran el Bajo Canadá, el Alto Canadá, Nuevo Brunswick y Nueva Escocia, fueron a ver a la reina Victoria y le pidieron, oiga reina, déjenos ser por favor un país. Entonces, esto es muy chistoso y es muy diferente de Estados Unidos. Entonces, la reina Victoria le dijo, sí, cómo no, les doy chance de que formen un país, pero yo voy a ser la reina. Es por eso que Canadá, el jefe de Estado de Canadá es la reina de Inglaterra. Pero que ella está hasta por allá y ni importa un bledo en Canadá, ¿no? Pero es la nieta de la reina Victoria, es la reina de Canadá actualmente. Y de hecho, el 23 de mayo de cada año se celebra la fiesta de la reina Victoria. En todas las provincias de Canadá y los territorios hay 10 provincias y 3 territorios. Los territorios es porque hay muy poca gente. Entonces, y se encuentran en la parte subártica y en el Ártico. De todas las provincias, Quebec no celebran el 23 de mayo, no se celebran el Día de la Reina porque no les cae muy bien. Simplemente lo celebran como la fiesta del dólar. Pero no es el dólar el dinero, sino es un francés que luchó contra los, en la Nueva Francia, ¿no? Siguiente. En 1867, el 1 de julio, el primer ministro, dale otro clic, el primer ministro de Canadá, que es muy facilito para que se acuerden, se llama Sir John McDonald's, como las hamburguesas McDonald's, así ya nunca se les va a olvidar quién fue el primer ministro de Canadá. En 1800, él sueña, se forman cuatro colonias inglesas, se forman y se crea el dominio de Canadá. Siguiente. Entonces, pero McDonald's quiere tener todo el territorio, porque en 1867 Alaska fue comprada por Estados Unidos. Entonces, ya empezamos a ver, McDonald's quiere que todo el territorio canadiense sea para Canadá. Entonces, invita a la provincia de la Columbia Británica a ser parte de este territorio. Y siguiente, por favor. Siguiente. Y entonces la Columbia Británica dijo, sí, voy a ser parte de este. Ya los americanos le habían pedido a la colonia de ser parte de la república, pero ahí también dijeron, no, nosotros no queremos ser republicanos, pero sí nos queremos unir a las 4 regiones, a este nuevo país que se llama Canadá. Entonces en 1871 van a decir, sí, pero a condición de que se construya un ferrocarril para poder mantenernos comunicados. Y es así como empieza la construcción del ferrocarril. Siguiente, por favor. Entonces, pero hay toda la cuenca de la Bahía de Hudson y un poquito más grande que pertenece a la compañía de la Bahía de Hudson. O sea, no pertenece, sino lo administran. Y siguiente, y McDonald's lo que hace, va a negociar con el gobernador de la compañía de la Bahía de Hudson y dice, véndeme todo este territorio, dámelo. Ahora yo lo voy a administrar. Y es aquí donde empiezan los problemas con la relación con los indígenas, porque se les va a quitar sus territorios, se van a firmar tratados y se les va a confinar en reservas. Entonces, por eso los indígenas aquí no tienen problema con los franceses o con los ingleses. Es más que nada con cuando se empezó el nacimiento en 1867. Bueno, siguiente. Y es así como vemos Canadá. Tenemos 10 provincias, es Columbia Británica, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Quebec, Nuevo Brunswick, Nueva Escocia, la isla del Príncipe Eduardo y Terranova. Y en el norte tenemos los territorios de Yukon, territorio del noroeste y territorio de Nunavut. Los territorios, ¿por qué son territorios? Por ejemplo, el territorio de Nunavut son 2 millones de kilómetros cuadrados. 2 millones, es un territorio inmenso. ¿Y saben cuántas personas viven ahí? 30,000 personas nada más. Es por eso que es territorio. Territorios del noroeste, un territorio muy grande, casi 900,000 kilómetros cuadrados. Aquí, ¿cuántas personas viven? 35,000 habitantes.
y en el territorio de Yukon más o menos como 37,000, de 36 millones de habitantes. Es por eso que son territorios y son regiones muy aisladas. Siguiente, por favor. Creo que ya me estoy saliendo del tiempo. Creo que nada más me va a dar tiempo pues fue la historia y un poco de geografía, pero ya no les hablé de quién es el primer ministro, ni de otras cosas, pero bueno, ya me quedo, prefiero dejar unos momentitos para dale un poquito, otro clic para la diapositiva, por favor. Dame un segundito que no me está funcionando. Dame un segundito. Sí. Y si quieren puedo dejar lo que nos queda de tiempo de preguntas o puedo seguir 10 minutitos, como ustedes gusten. Nos falta Podemos mucho. seguir un tiempito más, Jorge, no te preocupes. Okay. Igual la estamos grabando. Ok, entonces tenemos de Canadá a Bogotá, desde Sudbury a Bogotá son más o menos 4,717 kilómetros, más o menos. Siguiente, por favor. Dame un segundito, Jorge, dame un segundo que a veces no me funciona. Entonces, la superficie de Canadá grosso modo, son 10 millones de kilómetros cuadrados, mientras que Colombia es 1 millón de kilómetros, 1,141,000. Siguiente. Eso quiere decir que hay 8,7 Colombias en un Canadá, o sea, a nivel de territorio. Siguiente. O sea, hay mucho espacio en este territorio. La población, en cuanto a la población, Colombia creo que tiene 50 millones, mientras que aquí en Canadá son 37 millones. Siguiente. La bandera de Canadá es medio raro porque fíjese que hasta los años 60 hasta 1964 Canadá no tenía una bandera propia del país. Era la bandera de lo que se llama el Union Jack, que es la bandera de Inglaterra. Entonces, las personas que vivieron en los años 64 veían que si iban a un edificio de gobierno, la bandera oficial era la bandera de Inglaterra, no de Canadá. Imagínense, hasta 1964, cuando el gobierno decidió hacer un concurso en todo Canadá y invitó a la gente, a las personas, a concursar y a dibujar banderas, a ver quién ganaba, y finalmente se ganó y por eso se tiene esta bandera, que son rojo, blanco, y en medio está una hoja de arce, que es un árbol muy típico en el bosque boreal. Siguiente, por favor. Entonces, aquí dale para que vayan apareciendo cositas. Sí, dale. Hasta ahí. El jefe de Estado de Canadá es la reina Elizabeth II. El primer ministro es Justin Trudeau, que aquí a todas las jovencitas los vuelve loco, porque es un joven muy activo y muy carismático. Siguiente, por favor. Canadá tiene un sistema parlamentario, es una monarquía constitucional parlamentaria, o sea, tenemos un parlamento. Siguiente. El parlamento, bueno, está la reina, que no, viene muy poquito. Tenemos el Senado y tenemos la Cámara de Comunes, o sea, los diputados. Siguiente. Entonces, la reina Elizabeth II es la jefe de Estado de Canadá y es la jefa del Commonwealth. Muchos países tienen la reina de Inglaterra como reina de su país, ¿no? No somos los únicos. Siguiente. Ahí está todos los países que tienen la reina de Inglaterra como reina de su país. Siguiente. O que son miembros del Commonwealth. Y por eso en el billete de $20 se encuentra a la reina Elizabeth. Siguiente. Como la reina no puede estar en todas partes, tiene su representante. Y el representante es lo que se llama el gobernador general. Antiguamente el gobernador general era puesto por la reina de Inglaterra y normalmente eran militares. Fue hasta los años 50, más o menos 54, que
el primer gobernador general fue un general nacido en Canadá. Y a partir de ahí todos eran nacidos en Canadá. O más tarde, en este caso tenemos y cambian más o menos cada 5 años, cada 7 años, no hay un periodo específico. En este caso ahorita tenemos a Julie Payette, que es la gobernadora general. Julie Payette es una astronauta que estuvo en el espacio y es ingeniero aeronáutico y a partir del 2017. También ya hemos tenido dos gobernadores generales que no nacieron en Canadá. Una nació en Haití y la otra nació en Hong Kong. La importancia de la comunidad china en Canadá es muy fuerte. ¿Se acuerdan cuando le estaba platicando que cuando la Columbia Británica, cuando Canadá le pide a la Columbia Británica de ser parte de la Confederación Canadiense, ellos exigen que se instale el ferrocarril y para la construcción del ferrocarril se empleó mano de obra que venía de China. El gobierno canadiense firmó acuerdos con la provincia de Guangdong en China y se trajo a cientos, no sé cuántos chinos se hayan traído. En esa provincia, que está pegadita a Hong Kong, en esa provincia se habla el cantonés. Es por eso que actualmente la tercera lengua más hablada, o sea, el Canadá es país bilingüe. Inglés, la primera lengua, segundo es francés y la tercera lengua más hablada es el cantonés. No es el mandarín, es el cantonés. Y la inmigración continuó en los años, en 1996 hubo muchísima inmigración, gente que venía de Hong Kong, y que se estableció sobre todo en la Columbia Británica y en la ciudad de Vancouver. De hecho, muchas veces se dice que no se dice Vancouver, se dice Vancouver por la cantidad de personas que vienen de Hong Kong. Siguiente, por favor. El primer ministro de Canadá actualmente es Justin Trudeau. Su papá fue primer ministro y fue un primer ministro muy querido por aquí en Canadá, y él fue el que creó el multiculturalismo. Cuando llegan están primero los franceses, después los ingleses, después les digo que se forma Estados Unidos, llegan los realistas que se establecen en el sur de Ontario, y después, eso fue en 1783, pero después, en 1812, Estados Unidos invaden Canadá, y es ahí donde va a nacer el nacionalismo, si quieren, canadiense. Porque le preguntan a un canadiense, bueno, un canadiense que no sea de Quebec, un canadiense de las otras provincias, de las 9 provincias y de los 3 territorios. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo te diferencias entre tú y un norteamericano, ¿no? Un estadounidense? Comes lo mismo, te vistes igual, escuchas la misma música, las mismas películas. Dice, no, pero somos canadienses. Sí, pero ¿cuál es la diferencia? No somos americanos. Y sí, efectivamente hay una diferencia de mentalidad, pero ¿cuál es? O sea, en 1812 empieza, cuando el presidente Madison envía tropas e invaden Canadá, dicen, hay 20,000 loyalistas que eran hace 20 años que estaban aquí en Estados Unidos y se fueron, inmigraron a Canadá, ellos nos van a recibir con los brazos abiertos. Lo que no sabía Madison es que esos 20,000 personas no querían saber nada de la República, o sea, de Estados Unidos. Ellos eran realistas y entonces lucharon contra Estados Unidos. Y duró 3 años la guerra y finalmente se retira Estados Unidos y pues no invadieron Canadá. Lo único que va a pasar en esa guerra fue el nacionalismo canadiense. Ahí nace el decir, yo soy canadiense y no soy americano. Tenemos una reina. Por eso es bien importante la reina aquí. En un cierto momento los habitantes de la provincia de Quebec querían separarse de la reina, no querían tener relación con la reina. Sin embargo, el resto de Canadá dijo, no, es importantísimo tener nuestra reina, que es un símbolo muy importante, aunque la reina ya esté allá y venga muy poquito, ¿no?
De hecho, el príncipe William ahora vive en la Columbia Británica. Creo que hasta ahí me va a tocar, porque todavía tengo muchísimo, pero creo que hasta ahí le vamos a dejar, creo yo. El gobierno de Trudeau, una cosa muy importante, si quieres darle otra pasa otra diapositiva. Algo muy importante es que este joven primer ministro ha tratado de que su gobierno sea casi mitad y mitad hombres y mitad mujeres. Entonces tiene 17 mujeres y 18 hombres, que es por la primera vez en la historia de Canadá, es un gobierno que está casi mitad y mitad, hombres y mujeres. Y ahí le voy a parar porque ya se acabó mi tiempo. Muchísimas gracias por haberme escuchado y por haber viajado. Es fascinante la historia de Canadá y su geografía, pero creo que ya por lo menos les abrí la curiosidad de que vean y que entiendan lo que les di es para entender por qué Canadá es como es, por qué es así un poquito raro, pero ya ven cómo por su historia. Muchísimas gracias. Tu micrófono está cerrado. Jorge, estamos fascinados con esta presentación, por este viaje que hicimos por Canadá, por su historia, por su geografía, por su sistema político, por tantas curiosidades que nos contaste que muy seguramente muchos de nosotros no sabíamos. Vamos a dar espacio a preguntas, pero yo tengo una pregunta que quiero hacerte. Canadá es un país multicultural, ha recibido a lo largo de los años migrantes de todo el mundo y es un país que se caracteriza por la tolerancia, ¿sí? Las muestras de racismo, tengo entendido que allá no se presentan en gran medida y pues como en la situación que estamos ahora viviendo en Estados Unidos del tema de racismo, ¿cómo ha logrado Canadá llegar a tener éxito en este tema de la tolerancia? Apenas precisamente ayer el primer ministro Trudeau hizo un comentario y dijo, es muy triste lo que está pasando en Estados Unidos, pero también nosotros tenemos las manos sucias. Ha habido racismo hacia las comunidades indígenas. Es un racismo muy sutil, pero está presente. Entonces, desgraciadamente, yo me acuerdo cuando llegué aquí, yo dije, este país es impresionante, ¿no? Yo he viajado mucho y este país me encantó, ¿no? Fui recibido muy bien, no vi nada de racismo, pero cuando fui a mi comunidad, a Musuní, que está en medio de la nada, en la bahía de Hudson, ahí vi que las comunidades indígenas vivían en situaciones muy difíciles. Algunas de ellas no tienen acceso a agua potable. O sea, eso es increíble. O sea, de todo, o sea, no me gusta, o sea, es la parte negativa, si quieren, de este país. Es muy bonito, pero en eso todavía tenemos mucho que hacer. Y lo reconoció ayer el primer ministro. Entonces, que todavía hay mucho que hacer en esa situación, en ese rubro. Pero es tan complejo porque a partir de 1887 se empezó, ahí fue donde empezaron esas divisiones y ocupar territorio que pertenecía a otras personas, entonces es muy complicado, pero se están haciendo esfuerzos y tanto les digo que universidades como la mía, que es tricultural, eso es algo genial, ¿eh? El multiculturalismo, o sea, no hay ningún problema, pero se aceptan además es un país de inmigración, se necesita gente. Hay 37 millones para un territorio de 10 millones de kilómetros cuadrados. O sea, es un país, yo creo que es el único en el mundo en que todavía se necesita gente para venir a establecerse. Entonces, el multiculturalismo fue, esa idea es una idea que vino del papá de Justin Trudeau, de Pierre Elliott Trudeau, que decía que no somos como Estados Unidos. En Estados Unidos es el melting pot. O sea, todo el mundo llega si eres americano, sea lo que sea. Puede ser de Vietnam, pero tú eres americano. Aquí es multiculturalismo. Tú eres mexicano, canadiense también. Tú eres colombiano, canadiense. Y es curiosísimo. El día 1 de junio de cada año es la fiesta nacional de Canadá. Y es una cosa bien increíble porque aquí hay un es como un auditorio
en el que se invita a las comunidades. Entonces, los griegos van a traer se van a vestir de griegos y van a traer su comida griega, sus banderas. Los alemanes van a traer su comida, los indígenas van a traer su comida. Y entonces, es el multiculturalismo, o sea, se está celebrando el culturalismo. Ahí dicen, no, está celebrando Canadá, o sea, está celebrando Canadá, pero es el multiculturalismo. Y yo decía, bueno, pero ¿cómo? A mí me dicen, tú si eres, llega como charro, vístete como charro y vas a, pero ¿cómo si estamos en Canadá? Sí, se está celebrando eso. Eso es rarísimo. O sea, este país es muy raro. Y se siente bien bonito, porque llegas ahí y ves todo el mundo. O sea, yo tuve un estudiante español que hizo su doctorado conmigo y fuimos a una comunidad en el norte. Y entonces conocimos le presenté a una chica que fue mi estudiante y ella decía, ¿tú de dónde eres? Yo soy español. ¿Y tú? Dice, yo soy griega. Ay, ¿cuándo llegaste? Dice, no, mi tatarabuelo era griego. O sea, todavía se sienten, o sea, la comunidad italiana todos sienten italianos, los finlandeses se sienten finlandeses y canadienses. Pero, oye, finlandés, ¿cuándo llegaste? No, tengo cinco generaciones. Pero, wow, eso es algo único, único, que no lo he visto en ningún otro país. Entonces, el multiculturalismo, la verdad, que está, realmente es como una ancla. Ya me caí, tiene otra. Está perfecto, Jorge. Liliana Obando, ¿tú tenías una pregunta? Sí, buenas tardes, doctora Diana y doctor, ¿cómo me les va? Un gusto saludarlos. De pronto es una pregunta que se sale un poquito del tema, pero me gustaría saber si Canadá presenta opciones de beca. ¿Qué tan difícil es obtener una beca para Canadá de pregrado? Sí, existen becas del gobierno canadiense. Eso ustedes entran al sitio del gobierno Canadá, el Ministerio de Asuntos Internacionales, y ahí aparecen las becas que ofrece el gobierno canadiense para venir, para hacer estudios acá en Canadá. Ese es por parte del gobierno canadiense. Existe también ¿cómo se llama? El gobierno de la provincia de Quebec, que también ofrecen becas. Ahí hay que hablar francés. Pues si usted habla francés, se les da beca para que vengan a estudiar, sobre todo en la provincia de Quebec. Okay. Existen también otros organismos que ofrecen beca. Yo sé que Colombia tienen algún ministerio que también ofrecen becas para venir a Canadá. En el caso de Colombia, me parece que van a priorizar, porque ustedes tienen muy buenas universidades, entonces, ¿para qué te vamos a mandar acá si eso lo puedes estudiar aquí? Entonces, hay ciertos temas, eso lo tiene que ver con el Ministerio de Educación. ¿Sí? Yo ofrezco una bequita, la bequita Vilches, pero es una beca cultural por 2 semanas. Se las di a la Uniminuto, ellos la tienen, pero desgraciadamente este año no se pudo otorgar porque no se puede entrar a Canadá. Ahorita Canadá está cerrado. Incluso entre provincias, hay algunas provincias, apenas se acaba de abrir entre Quebec y Ontario, pero, o sea, la frontera. Y con Estados Unidos está cerrada. Con otras provincias están completamente cerradas. La Columbia, por ejemplo, la provincia de Nuevo Brunswick, que es la única provincia completamente bilingüe, está completamente cerrada, no se puede entrar. Entonces, pues a nosotros nos acaban de avisar ayer que las clases se van a dar por línea, o sea, hasta de septiembre hasta abril, que es nuestro año académico. Entonces, pues la bequita no se pudo dar. Mil gracias. Para esa bequita ya podrán ver la información que Diana Paula tiene para ese tipo de becas, ¿no? Que también tiene sus restricciones. Mil gracias, y doctor, excelente conferencia. Muchas gracias. En ocasiones también ustedes pueden contactar con profesores. Por ejemplo, yo tuve grandes proyectos y en esa época que tenía mis proyectos, mi proyecto permitía contratar a un estudiante. Entonces me traje un estudiante de España, me traje un canadiense, me traje una persona de México, que vinieron a hacer todo su doctorado pagados por mi proyecto. Cuando yo hice mi doctorado, también así fue. Mi profesor fue el que me pagó por mi doctorado. Entonces, también es otra opción, consultar con los profesores y ver en qué están trabajando, y muchos de ellos necesitan gente para trabajar con ellos. Y entonces pues les pagan el doctorado y les sale gratis el doctorado.
Gracias, Jorge. Sí, en su momento reactivaremos la bequita Birches. También les voy a compartir una charla que tuvimos sobre oportunidades de estudios en Canadá con la Embajada de Canadá aquí en Colombia. Entonces, ahora en el chat les dejo el link para que se conecten. Jorge, contarte que tenemos una participación activa también de nuestros directores de programa de la Rectoría Virtual a Distancia. Nos acompaña Elvi Rodríguez, nuestra vicerrectora académica, quien dice muchas gracias por esta inmersión cultural virtual. Abrazos. Jorge, gracias, un abrazo. Saludos, Te saludos. luciste, muchas gracias. Encantados de Canadá, un abrazo. Gracias. Gracias Y por voy haberme a invitado. darle la palabra a nuestro director del programa de comunicación social, John Jairo Rodríguez, quien tiene una pregunta. John Jairo, adelante. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Siempre amigo? con ¿Cómo estás? Bien, bien, siempre tus charlas amenas sobre historia y geografía. Siempre es muy divertido escucharte. Oye, ven, una cosa sobre el sistema político actual que no ha resonado mucho y fue que antes de llegar Trudeau al ser elegido como primer ministro, el tema separatista con Quebec estaba muy álgido, ¿no? Era, digamos, estaba de la mano con esos procesos que se viven en Inglaterra, pero con Trudeau al parecer todos estos ánimos quebequenses se han aliviado, ¿no? Han disminuido sus pretensiones separatistas, o cómo tú lo percibes. Sí, pero cuando estuvo Trudeau, o sea, es que la federación, o sea, cuando se forma Canadá, se forman son cuatro provincias que se juntan, después invitan a la Columbia Británica, se invita también a Manitoba y ya se empiezan a crear las demás provincias. Pero también se pueden salir las provincias, porque es una confederación. O sea, eso es también válido. O sea, cuando Quebec propone separarse, porque no se respetaba algunas situaciones, no se les consideraba como pueblo fundador, llegó mucha inmigración y todos decían los ucranianos, oye, nosotros tenemos el mismo derecho que ustedes. Y los franceses decían, no, pero nosotros llegamos desde 1500, estamos acá, ¿no? Entonces, somos un poquito diferentes. Entonces, por eso Trudeau dijo, no, todos somos iguales, ¿no? Y hay que ponernos todos al mismo nivel. Pero Quebec dijo, no, reconózcanos. Y sí, hay que reconocer ciertamente que ellos es pueblo fundador, definitivamente. Entonces, pues democráticamente se hicieron, creo que hasta 3 referendos que se hicieron para separarse. Entonces, uno fue, me parece que en 84, me parece, o sea, desde 1984. Después hubieron otros. Ya estando yo aquí, todavía en 1992, me parece, todavía hubo otro referéndum. Y incluso salieron autobuses desde Sudbury para ir a Montreal para decir que quédense, los adoramos, no se vayan, por favor. Y por tercera vez se votó, ellos votaron, o sea, votaron y no salió, no se separaron, ¿sí? Entonces, yo tengo amigos que me decían, mira, ¿qué prefieres? ¿Estar en un país súper sólido, ser uno de los 8 países más importantes del mundo desde el punto de vista económico, o ser un país nuevo, pero se nos va a caer la economía? Entonces, pues un poco más por miedo que por el deseo de crear un país. Había mucha gente que sí realmente quería la independencia. De hecho, yo cuando estudié en Quebec, yo dije que se independicen porque es otra cultura realmente. Si ustedes van a Quebec, es otro mundo, la mentalidad es diferente, o sea, todo es muy diferente, la comida, la forma de pensar, pero y por eso les digo, ahí a la reina, creo que la última vez que fue la reina a Quebec, le echaron huevos, o sea, ya la reina no se presenta por ahí, o sea, incluso el representante de la reina tiene la representante que es la gobernadora general, que es Julie Payet, pero ella tiene tenientes gobernadores en cada provincia. Entonces todo el mundo conoce, teniente gobernador es muy importante. En Quebec no se presenta para nada, o sea, nadie sabe ni quién es, o sea, porque no tiene muy buenas relaciones. Pero ya olvídense, ya no, eso le sirvió a Quebec para obtener muchas cosas, porque decía, si no me das esto, me separo. Entonces, bueno, oye, está bien, te doy esto.
Entonces les dieron muchas cosas. Por ejemplo, es la única provincia que puede decidir sobre su inmigración, quién puede venir y quién no. Son los únicos de todo Canadá. O sea, tienen ciertas cosas que el gobierno les dio y para tenerlos tranquilos. Entonces, hace como unos 5 años, la provincia de Alberta también empezó a decir, le vamos a hacer como los quebequenses, nos vamos a separar y nos vamos a unir con Estados Unidos. Y entonces el gobierno le empezó a dar cosas. Tuvimos un primer ministro que venía de esa zona, Harper que vino de esa zona, fue en 2006, perdón, 2006 que ganó, y precisamente no habíamos tenido de hace tiempo un primer ministro de esa zona. Entonces él vino con sus ideas y ya no se habla más de que Alberta se quiera separar, pero es factible. También había otra posibilidad de que otros lugares se unan a Canadá. En 1970 había la isla de Barbados que quería ser parte de Canadá. Finalmente ya no funcionó. Y lo que queríamos era Cuba, que se uniera a nosotros ya para tener las playas de Cuba y todo, ¿no? Y con 10 millones de cubanos, bueno, ya seríamos 45 millones, ¿no? Pero no se pudo tampoco. Así es. Es muy complejo, pero se los hablo así de rapidísimo, ¿no? O sea, Bueno, ¿alguna Jorge, otra pregunta? mil gracias. Pues tenemos aquí un saludo de nuestro decano de la Facultad de Ciencias Empresariales, Edgar Martínez, quien te dice gracias, excelente visita a Canadá y pues muy buenos comentarios en el chat de la reunión. Informarles que la charla queda grabada, vamos a pasar a edición y una vez esté lista, la subimos en el canal de la Rectoría Virtual. Y a distancia les acabo de compartir la charla de educación y becas en Canadá. Ya está en YouTube también la grabación de esta charla. Nos están sugiriendo un tema sobre migración en Canadá. Podríamos revisarlo. Y Jorge, infinitas gracias. Un espacio maravilloso, aprendimos muchísimo. Y pues tú sabes que siempre cuenta con nosotros y volveremos a contactarte para próximas actividades académicas. Bueno, aquí voy a aprovechar para contarles que a través de Jorge estamos mirando un tema de bilingüismo, de una voluntaria en bilingüismo. Entonces, oportunamente también recibirán la información. Es una persona que también pues, vive allí en Canadá, nativa, que muy seguramente nos puede apoyar en nuestra estrategia de bilingüismo para la comunidad de la Rectoría Virtual a Distancia. Jorge, mil y mil gracias. Gracias a ustedes, muchísimas gracias. Estamos en contacto, que se la pasen muy bien. Ok, un abrazo, gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, Jorge. Muy bien, gracias. Hasta luego, chao.